Bien, vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras, es el tema 2 del repaso. No voy a hablar sobre la demostración del teorema de Pitágoras, eso ya se explicó en clase por cuestión de tiempo y quiero hacer el video lo más corto posible. El teorema de Pitágoras, aquí tenemos, ya lo mencioné en el video 1, tenemos sus dos fórmulas para calcular la hipotenusa y para calcular cualquiera de los catetos. Y voy a mencionar solamente algunos ejemplos. Dice, dado el triángulo rectángulo de la figura, calcule la longitud de su hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, aquí tenemos, me está dando los dos catetos, me está pidiendo la hipotenusa. Así rapidito, calculamos la hipotenusa utilizando la fórmula de hipotenusa. Sería, hipotenusa es igual a raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Cateto 1 podemos ponerle más el cateto 2 al cuadrado. Sí, es así de sencillo. Raíz cuadrada. Podemos poner primero el cateto que mide 4 o el que mide 5. Es igual. Vamos a poner 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Una consideración importante que si queremos hacerlo todo en la calculadora directo, pues tenemos que encerrarlo entre paréntesis. Y pues solamente ponerlo en la calculadora, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Cerramos paréntesis. 6.403. Voy a dejarlo a 3 decimales. Hipotenusa es igual a 6.403 centímetros. Ok, esa es la respuesta. Vamos al siguiente. En este caso me están dando la medida de la hipotenusa y un cateto. Me falta el otro cateto. Pues vamos a buscar utilizar la fórmula para catetos. En esta es la que les comentaba en el video 1, en donde es bien importante primero colocar el valor de la hipotenusa, la medida de la hipotenusa, y después la medida del cateto. De otra forma, nos va a dar error en la calculadora porque la resta va a dar negativa. Y acuérdense que la resta, el valor negativo, perdón, del radicando nos arroja un error matemático o no una indefinición, una indeterminación. Ok, hipotenusa al cuadrado, pues serían 5 al cuadrado menos el cateto, 4 al cuadrado. Recordando lo de los paréntesis, sería raíz cuadrada 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Y vamos a ver, me da 3. El cateto tiene una medida de 3 centímetros. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Lo voy a hacer aquí. En lugar de poner el 5, voy a poner 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y me va a dar error matemático. Ok, entonces aquí en este caso sí es bien importante primero poner la medida de la hipotenusa. Y los paréntesis, ¿qué pasa si no pongo paréntesis? Bueno, vamos a poner raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Nos da menos 11. No es lógico porque la longitud cualquier longitud, cualquier distancia entre dos puntos no puede ser negativa. ¿Sí? Entonces, eh, hay que poner paréntesis. Muy bien. Vamos ahora a ver algunos problemas. Hay muchas variantes de aplicaciones en el teorema de Pitágoras. Eh, pero vamos a ver esto. Dice María, esto lo tomé lo recuperé de esta página. Dice, María debe llegar pronto a su clase de matemáticas y para ello tiene enfrente dos caminos que puede seguir para llegar al aula. ¿Cuál camino debe elegir si pretende transitar por el más corto? Bueno, entonces tenemos que siempre la suma de dos lados en el triángulo va a dar mayor a la del tercero. Si bien la hipotenusa es el lado más largo, en este caso, como es camino que va a recorrer, es trayectoria. Aquí corre 4 y luego 4, son 8 metros. Vamos a ver cuánto recorre
si toma este camino recto. ¿Ok? De antemano, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, sabemos que este va a ser el más corto, pero bueno, ¿cuántos metros va a recorrer? En este caso, sabemos que obviamente aquí está un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo de 90. Los 4 metros de ambos son los catetos, entonces vamos a utilizar la fórmula de la hipotenusa. Sería hipotenusa es igual a los catetos al cuadrado sumados, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ponemos ahí el paréntesis para que no se nos olvide en la calculadora. Y vamos a hacer raíz cuadrada, paréntesis, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5.65, vamos a dejarlo como 5.66 o 5.657. 5.657 metros. ¿Ok? Entonces, es obvio que va a ser menos recorrido si va por la hipotenusa. Vamos a avanzar. Dado el siguiente triángulo, determina su área y su perímetro. En este caso me están dando un triángulo escaleno. ¿Ok? Todo este lado completo mide 10 metros. Me lo están dando en dos partes, 6 y 4. Para calcular el área, la fórmula del área es base por altura entre 2. Base por altura entre 2. La base sería toda esta, es la base, y ya sabemos que es 10, y la altura es esta línea imaginaria que tenemos por aquí, ¿ok? Que no sabemos cuánto mide. Y la suma, el perímetro, perdón, es la suma de sus lados. Entonces, necesitamos conocer la medida de los tres lados. Me falta este lado, ¿ok? Bueno, primero vamos a calcular. Observamos que aquí se me forman dos triángulos. El triángulo grande es este triángulo de aquí y el triángulo pequeño. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a dibujar el triángulo grande aparte. ¿Por qué? Pues porque considero que es en ocasiones estratégicamente más práctico analizarlos así en piezas individuales. Inviertes un poco más de tiempo, pero estratégicamente lo considero en ocasiones conveniente. Ahí simplemente la separé para saber qué tengo en cada caso. Yo tengo que este lado mide 6, nada más, del triángulo mayor. Este lado mide 6, este lado mide 4, pero del triángulo menor aparte sé que este mide 5. ¿En cuál tengo más información? Tengo más información en el triángulo pequeño. Este lado es compartido con este. Es el mismo lado. Es este lado de aquí. Entonces, yo voy a enfocarme a trabajar con el triángulo que tenga más datos, que sería el triángulo menor. Si yo calculo este cateto, pues automáticamente tengo el dato de aquí y ya podría calcular la hipotenusa, que sería el lado que me falta. Y ahí ya puedo calcular las dos cosas. Al tener este lado, el vertical, este lado que estoy remarcando en anaranjado, al tener este lado, ya tendría la altura y como ya sé cuánto mide la base, puedo calcular el área, base por altura. Ya tendría la primera respuesta. Y al tener este lado, el lado que acabo de comentar, el vertical, este de aquí, puedo calcular la hipotenusa de este triángulo grande que representa a este lado y ya puedo calcular el perímetro. 5 más lo que me dé aquí, más los 10 metros, ya tengo el perímetro. Entonces, el mismo problema me dice que debo de iniciar con el triángulo pequeño, ¿sí? Porque ese es donde tengo más información. Bueno, así es como se recomiendo que analicen. Hay que separar los triángulos si es necesario y observar qué información tengo. Entonces, rapidito. Cateto, es un cateto el que me falta, es igual a la hipotenusa, lo voy a poner directo, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, que es 4. Estoy resolviendo para el triángulo pequeño. Ponemos paréntesis.
Recordando siempre ponerle hipotenusa primero, raíz cuadrada, 5 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Me da 3. El cateto mide 3, eso significa que aquí este lado mide 3. Ambos lados es el mismo lado, obviamente es compartido, mide 3. Por lo tanto, tengo 3 de altura. ¿Ok? Entonces ahí puedo calcular el área. El área es la base, que es la suma de 6 más 4 metros, son 10, por la altura, por 3, perdón, 10 por 3, entre 2. 10 por 3, 30. Entre 2, 15. 15 metros cuadrados. Ese es el área de ese triangulito. Ok, me falta ahora calcular el perímetro. Vamos a calcular el perímetro, pero para calcular el perímetro me falta un lado. Ok, para ese me va a servir el triángulo grande, porque el lado que me falta pertenece al triángulo mayor. Y en este caso es hipotenusa. Entonces vamos a calcular aquí la hipotenusa. Hipotenusa es igual a los catetos al cuadrado sumándose. O sea, 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Podemos poner primero el 3, después el 6. Aquí no afecta. Raíz cuadrada, 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Le damos igual. Me da 6 puntos. Lo voy a dejar como 6.71. Pero aquí tenemos que este mide 6.71. Voy a verificar. Sí. Sí, mide 6.71. Y ya tenemos los tres lados. Entonces el perímetro es sumar 6.71 más 5 más 10. ¿Por qué 10? Porque este lado me lo están dando en dos partes, 6 y 4. ¿Ok? 6.771. Me faltó el 1. Igual, como aquí tengo la cifra completa, voy a ponerlo así. Más 5 más 10. Me da a 21.71. 21.71. En este caso son metros lineales. Listo. Ahí tenemos ya este problemita. Vamos con el que sigue. Si desea medir la altura de un árbol a determinada hora del día, se sabe que la sombra del mismo en el suelo mide 2.5 metros. Por otra parte, la longitud que separa la punta del árbol y el extremo de la sombra en el suelo mide 4 metros. Con esos datos calcule la altura del árbol. Ok, entonces ahí tenemos, dice, la sombra mide 2.5 metros y el extremo de la... Ok, bueno, pues me están dando aquí. Está medio raro, pero bueno, la información que me está dando es que la sombra mide 2.5 metros de sombra. Y luego me dice la punta del árbol, ¿sí? Con el extremo de la sombra, con este extremo, mide 4 metros, ¿sí? Está raro, pero bueno. Me están pidiendo cuánto mide el árbol. Entonces me dice, me está dando la hipotenusa y el cateto. El árbol, la altura del árbol es el cateto faltante. Entonces sería cateto es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea, los 4 metros al cuadrado menos los 2.5 metros de la sombra al cuadrado. Paréntesis. Raíz cuadrada, 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Y el árbol mide 3.12 metros. Aproximadamente 3.12 metros. Ahí tenemos ya la respuesta.
Para una obra civil se necesita seleccionar escaleras que cumplan con las normas municipales. Si no, la obra podría ser cancelada. Uno de los estatutos establece que para paredes que miden más de 1.5 metros, las patas de las escaleras deben de tener una separación de 1/3 de la pared para garantizar la estabilidad. Bueno, ese es un principio, ¿ok? Una tercera parte. Entonces vamos a poner aquí, si necesitamos comprar escaleras para paredes de 2.5 metros, vamos a agregar esto. ¿Qué tamaño de escalera se necesita para paredes de, vamos a ponerle unos 3.5 metros? ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a dibujar un triángulo, triángulo rectángulo. Entonces, la pared para las paredes que buscamos es 3.5 metros. Lo que queremos encontrar es cuánto debe de medir la escalera para que no para que cumpla con las normas civiles. Sí, porque si compramos una escalera muy pequeña, nos va a quedar así, muy vertical, entonces muy apenas va a alcanzar. Y entre más pegada esté la pared, pues más riesgo hay de caerse. Entonces, por norma, la norma, según el contexto, me dice que la distancia de la pared al punto de apoyo de la escalera debe de ser una tercera parte de la altura de la pared. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar 3.5 por 1/3. 3.5 por 1/3. O sea que para paredes de 3.5 metros de alto, la escalera debe de estar separada de la pared 1.17 metros. O sea que aquí debe de 1.17 metros. ¿Ok? Para que, en dado caso de alguna auditoría, nos digan, bueno, está bien, sí cumple con la norma. Bueno, en esas condiciones de qué largo debe tener perdón, qué largo debe de tener la escalera para que pues alcance a llegar. Pues, ¿qué me están pidiendo? Pues la hipotenusa. En este caso, la escalera sería la hipotenusa. Vamos a así rapidito a calcular la hipotenusa. Bien, entonces sería hipotenusa es igual a la suma de los catetos. La pared que mide 3.5 metros de alto más 1.17, que es la tercera parte de la altura de la pared. Hoy te explico eso. Una tercera parte es, pues, dividirlo entre 3. 3.5 entre 3 está 1.17. Eso es una tercera parte. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo todo en la calculadora. 3.5 al cuadrado más 1.17 al cuadrado. Muy bien, me da una escalera mínimo de 3.69 metros. De ahí para arriba, estas escaleras nos van a servir para cumplir con la norma civil. Mide 4 o 5 metros, eso es lo mínimo que debe de medir la escalera para que pueda cumplir con la norma, para que alcance a llegar a los 3.5 metros y que esté separada de una manera segura. Avanzamos. El sistema de navegación de un coche indica la proximidad o lejanía del punto destino, indicando dos valores de coordenadas cardinales. Una representa este u oeste y la otra norte o sur. En un momento dado, el coche le notifica al conductor 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al norte. ¿Cuál es la distancia rectilínea que separa al coche y al punto final del destino? Recuerden que les comentaba que para estandarizar tendríamos norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí puse este mapa. Vamos a suponer que me dice 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al norte. Vamos a poner así.
este, 4 kilómetros al este y 3 kilómetros al norte. Vamos a poner 3 kilómetros por acá. Obviamente estas son cuadras, no son kilómetros. Cada cuadra sí son metros. Sí, es nada más para tener una idea, ¿sí? 4 kilómetros al este. Me están pidiendo que calcule la distancia en línea recta entre los dos puntos. Entonces, estos son 4 kilómetros, ¿sí? Y estos son 3 kilómetros. Vamos a ponerlos. Me están pidiendo la hipotenusa, entonces vamos a calcular hipotenusa. Hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Aquí en este caso, repito, no importa el orden. Pero bueno, sería una buena práctica acostumbrarnos a poner siempre el valor mayor primero para evitar confusiones. ¿Sí? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso, la distancia del punto final al inicial son 5 kilómetros, que sería la línea recta azul que están viendo ahí. Ok, vamos a ver qué sigue. Bueno, se terminaron los problemas. Hay muchos tipos de problemas ahí en internet, aplicaciones del teorema de Pitágoras, copian un problema y traten de resolverlo. Sí, recuerden, me tienen que dar dos lados, no importa el contexto, pueden ser árboles, edificios, helicópteros volando, no sé, muchas opciones. Ahorita vi un problema que decía que un águila, sí, un águila vio a un pequeño ratoncillo. Aquí tenemos el águila, está el piquito, y el ratoncito, pues con sus orejitas aquí. Vio a un ratón, dice, vio un ratón. Entonces dice que el águila anda volando a una altura de tantos metros. Vamos a poner aquí de unos 80 metros. ¿Ok? Y se sabe que horizontalmente, ¿sí? La distancia de su punto vertical aquí, acá, es de 200 metros. Y pregunta, ¿cuánto debe de volar el águila en línea recta desde donde está para atrapar al ratoncillo, suponiendo que el ratón no se mueve? Entonces, pues me están pidiendo que calcule la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, los contextos pueden ser muy variados. El punto aquí es que se me tiene que formar un triángulo, tengo que ubicar bien, leer bien el problema, entender bien el contexto y ubicar bien los datos y ver qué información me está dando y qué información me está pidiendo. En teorema de Pitágoras, me pueden pedir hipotenusa, me tienen que dar dos catetos. Si me piden un cateto, me tienen que dar hipotenusa y el otro cateto. No hay pierde. Bueno, sería todo por hoy. No quiero hacer el video tan largo.